Ahí estoy admitiendo a la gente. Me voy a ir a negro. Ay, no. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, bienvenidos. Pueden saludar y decir de dónde están por el chat. Pueden saludar al expositor, Rafael. Está ahí ya presto. Tenemos unos minutos disponibles antes de partir. Que uno puede copuchar quiénes son los que están. Así es. Sí. Sí. Bueno, como hemos hecho otras veces, estamos esperando que se termine de conectar un poco más de gente. Viendo algunos detalles con la transmisión de Facebook también. Hay harta gente llegando. Sí. Meter todas. Casi 100 personas. Calbuco, Ecuador, Viña del Mar, Rosario, Santiago, Boston. Saludos a Boston. A todos Larry mis Bird, Típicos de Tahuatahua que vive en Boston. Rodrigo. Chiloé, Olavarría. Malargüe, de San Vicente también. De Valdi. Juan Guillermo, desde Barranquilla, México. Panitao, Estamos súper. Gustavo. cerca de Monteverde, Bogotá. Vamos a dar un par de minutos más para que puedan conectarse todos los que están esperando en la sala de espera. Pueden seguir enviando sus saludos y contarnos de dónde se están conectando para esta tercera charla del ciclo Arqueología desde el Sur. Bueno, igual les contamos que parece que Facebook está con un problema en su integración con Zoom, así que no sabemos si vamos a poder transmitir por Facebook Live, si es que alguien tenía algún conocido que quería verlo por ahí. Pero de todos modos vamos a grabar la sesión y después se va a subir a Vimeo, queda disponible ahí. Hola, nos saluda ahí Gustavo Politis. ¿Cómo está, Gustavo? Sí, con el nick de la hija. Sí. Tenemos 110 personas. Y nos siguen llegando correos de gente que todavía A última hora. quiere anotarse a última hora. Pucha, ojalá que diga algo nuevo. Yo creo que sí. Sí. Ya, son un par de minutos más nomás. Son las 7:03, 7:05 partimos. Despegamos. Bueno, les comentamos a todos y todas que ya están conectados que estamos grabando la charla
Hemos tenido un pequeño problema con la transmisión por Facebook Live, pero de todos modos la charla va a ser grabada. Pueden seguir mandando sus saludos al expositor, a Rafael, y contarnos de dónde están conectados. Inglaterra, veo ahí, Consejo de Monumentos Nacionales, Arica. La Dani. El público pide sorpresa, Rafa. Sí, Tenerife, El Salvador. me pillaron. Igual puedo aducir fallas técnicas. Bien. ¿Les parece que partamos? Sí, dale nomás. Ya. Bien. Siendo las 7:04, horario de Chile, Chile continental, vamos a comenzar esta tercera charla del ciclo Arqueología desde el Sur. Les damos una cordial bienvenida a todos y todas las amigas, amigos, estudiantes, colegas, interesados, simpatizantes de la arqueología americana que están conectados hoy para esta charla de Rafael Labarca. Quiero presentar primero a Rafael y contarles algunos aspectos de la presentación para que recuerden. Algunos de ustedes ya han estado en estas charlas y vamos a seguir una modalidad similar. Durante la charla todos pueden hacer preguntas en el chat que nosotros vamos a sistematizar y unificar para entregársela a Rafael al final de la exposición. Estamos grabando esta presentación y luego va a quedar colgada en Vimeo en la página de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral y también del Museo, de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile. Pues bien, Rafael Labarca es arqueólogo de la Universidad de Chile y doctor en arqueología por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Sus investigaciones se centran en la relación entre los grupos humanos y los animales, principalmente a partir del análisis de los restos óseos provenientes de sitios arqueológicos. Yo creo que todos conocemos el trabajo de Rafael hace más de una década ya. Sus áreas de interés son los grupos cazadores-recolectores y particularmente aquellos de la transición Pleistoceno-Holoceno. Y se ha dedicado por completo al estudio de los procesos de complejización social relacionados con el periodo formativo en el norte grande de Chile, y actualmente dirige el proyecto Fondesit de Iniciación, cuyo objetivo es detectar evidencias arqueológicas tempranas en Chile central y más particularmente, como trata esta charla, en la cuenca de la laguna de Tahuatahua, en la región de O'Higgins, al sur de Santiago. Y con esa introducción quiero en fondo darle la palabra a Rafael y que nos pueda sorprender con sus nuevos resultados y el trabajo que está realizando. La presión. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Y muchas gracias por estar acá, la verdad. Me emociona, al menos virtualmente, ver a tanta gente, algunos conocidos de harto tiempo atrás. Así que nada, pues vamos a ver si efectivamente está a la altura lo que les voy a contar en esta charla, que es justamente un poco dar cuenta del avance del proyecto, de este proyecto Fondesit de iniciación, lo que nos fue bien, en lo que nos fue más o menos y en lo que no nos fue bien. Y antes de hacer un poquito una introducción de qué es lo que nosotros sabemos del poblamiento de América y de Tahuatahua, para hacer el contraste de lo que teníamos a lo que vamos a presentar, lo que hemos alcanzado dentro de este proyecto, bueno, y también dentro de un proyecto que se denomina Tahuatahua Milenaria, que está financiado por la Municipalidad de San Vicente y por la Universidad de O'Higgins, en Rancagua. Entonces vamos a partir. Lo primero es, como esta es una charla así que tiene un ánimo de difusión, era contar un poco de dónde vienen los grupos humanos que poblan a América.
Lo importante acá es que toda la evidencia arqueológica genética hasta ahora señala que la gente que pobló a América, Homo sapiens, como nosotros, viene de Asia. ¿Sí? Todas esas hipótesis de poblamiento por Polinesia, por la Antártida, esas no tienen ningún sustento. El poblamiento eventualmente es de Europa. Hasta el momento no tiene ningún sustento ni genético ni arqueológico. Entonces, hasta donde tenemos conocimiento, el poblamiento de América es vía Bering, vía el estrecho de Bering hacia el final de la edad de hielo. ¿Qué es el final de la edad de hielo? Es el final del Pleistoceno. ¿Sí? Es un periodo, es un momento de la historia geológica que se acaba hace unos 11.700 años atrás. Entonces, este mapita, para que se hagan un poco la idea, que está aquí en Google Earth en la actualidad, esto representa Asia a la izquierda y América, Alaska particularmente, hacia la derecha. Y en este momento, en el momento del final de la glaciación, este sector estaba completamente sobre la superficie del mar. Efectivamente, el nivel del mar en general era muy bajo en esa época y se generó un puente, ¿sí? Se le llama puente entre comillas, pero en realidad era una extensión muy grande de terreno, donde la evidencia genética al menos sugiere que estuvieron mucho tiempo estos colonos en este lugar. Como está señalado aquí, a partir del análisis genético de los nativos norteamericanos particularmente y de esqueletos en Asia, el linaje ancestral que dio origen finalmente a todas las poblaciones nativas americanas se habría separado de Asia hace 36.000 años, que es un número bastante increíble. Y recién a los 22, 18.000 es cuando aparece el linaje, que es el linaje fundador de todos los dos principales linajes que después se reparten por América. Así que toda la impresión, toda la evidencia genética, que todavía no tiene un correlato arqueológico, porque todo este sector que estaba sumergido, que no estaba sumergido, perdón, durante el final de la edad de hielo, cuando ya se tornan las condiciones relativamente similares a las actuales, el nivel del mar sube, y toda esta parte que era tierra firme queda bajo el mar. Entonces toda la evidencia genética sugiere que efectivamente el proceso de colonización partió muy temprano, mucho más temprano de lo que hasta el momento tenemos evidencia arqueológica, y que demoró varios miles de años en ocurrir. Uno tiene la imagen de como que la gente pasa corriendo de Asia a América, y efectivamente la cosa no fue tan así. El problema es que los colonos se encontraron con las placas de hielo que estaban en Norteamérica. Así que aparentemente durante mucho tiempo estuvieron con el camino cortado, entre comillas, en Alaska, sin poder pasar hacia el sur. Y recién en torno a los 17.000, 18.000 años atrás, cuando ya comienza, después del máximo glaciar, comienzan a cambiar las condiciones hacia más cálidas, se comienzan a abrir estos puentes, estos pasadizos de hielo, ¿sí? Se abre un corredor en el centro perdón, y uno en la costa pacífica. Entonces la evidencia por fechado, por distintos tipos de técnicas de fechado, sugieren que la ruta de la costa, fue la primera que se abrió, ¿sí? Se habría abierto hace unos 17.000 años, más o menos. Entonces, probablemente esta habría sido la primera ruta por la que los colonos que ya estaban, entre comillas, en Alaska esperando, habían utilizado para bajar hacia el centro de Norteamérica y, bueno, y finalmente llegar hacia América del Sur. Entonces, no hay todavía sitios de esa antigüedad en Norteamérica, 17.000, 18.000 años, pero sabemos que al menos los hielos ya estaban retirados para ese tiempo. Nuevamente aquí tenemos todo este problema de que los sitios más tempranos probablemente estén sumergidos, ¿sí? Los sitios más tempranos en este lado, en el lado canadiense, no superan los 12.000 años, 12.500 años. Pero bueno, como tenemos la evidencia de Monteverde, ¿cierto? Que son 14.500 años antes del presente más o menos, y quizá un poquito más, también está lo de Pilauco, pareciera que la fecha de 17.500 podría ser el momento más o menos por el cual la gente, estos primeros colonos llegaron a Norteamérica. También la evidencia genética sugiere que habían seguido dos vías de circulación una vez que entran a Sudamérica, la vía del Atlántico y la vía andina o la vía del Pacífico. Ahí la discusión es si siguieron una ruta costera
eventualmente si ya la manejaban, entre comillas, desde Norteamérica, o si siguieron una ruta del interior. Si siguieron una ruta costera, de nuevo tenemos el problema que no es muy probable que la gran mayoría de los sitios esté debajo del agua, los sitios más tempranos. Pero bueno, lo cierto es que al menos hace casi 13.000 años antes del presente, si consideren más o menos el tiempo que tomó desde actualmente 17.000, 17.500 años antes del presente, hasta 12.900 años antes del presente, llegar hasta la punta de Sudamérica. Ahí están los sitios más australes que están en Tierra del Fuego, como Tres Arroyos, y los muy conocidos sitios de Paliaique, Cueva Fel, Lago Sofía. Así que bueno, tenemos varios sitios que son de este momento del Pleistoceno final, y lo que trata esta charla son justamente de los que están aquí, ¿sí? los que tratan sobre la evidencia de Tahuatahua y cómo poder tratar de encontrar sitios similares a Tahuatahua en el sector de Chile Central. Entonces, primero, ¿qué es la laguna? ¿Dónde está? ¿Qué sabemos un poco de ella? Es una laguna natural muy grande que tenía entre 10 y 12 kilómetros de largo. Tuvo Claudio Gay oportunidad de visitarla, también Charles Darwin, y que está, bueno, en la sexta región, en la región de O'Higgins, que tiene una antigüedad, probablemente se formó en algún momento posterior a los 150.000 años antes del presente, que es el momento cuando explota la caldera del Maipo, del volcán Maipo, y esparce cenizas por casi todo Chile Central y también por el lado argentino. Esas cenizas se han encontrado en la base del depósito de Tahuatahua a 12 metros de profundidad, y en algún momento entre eso y en torno a los 50.000 años, 42.000 años atrás, la laguna se forma. ¿Sí? Tenéis en total hasta esa capa de cenizas, hay 12 metros de depósito, de depositación prácticamente ininterrumpida, de facies lacustres principalmente. Y esta laguna estuvo disponible o estuvo activa hasta 1840 más o menos, cuando el dueño del terreno, este señor David Rasuri, hizo una obra de ingeniería muy grande, muy grande para la época, para vaciar la laguna, porque consideraba que necesitaba terrenos de cultivo. Entonces dinamitó básicamente un cerro para generar una vía de desagüe. Se demoró mucho tiempo antes de desaguarse. Cuando venían inviernos fuertes, la laguna se volvía a llenar. Y bueno, la fotito que está acá abajo es un tranque que aún queda ahí, que es el tranque que está aquí a la izquierda, se llama tranque de agua, que representa más o menos cómo podría haber sido la laguna en ese momento. Y acá a la derecha está la forma aprox de cómo habría sido esta laguna. ¿Sí? Acá, por aquí está San Vicente de Tahuatahua, y bueno, tiene este anfiteatro natural, que es la que finalmente hace que las aguas no tengan salida. Bueno, saben, el hecho de que tengas 50.000 años de depósito, probablemente un poquito más, ha servido también como fuente de reconstrucción paleoambiental. Se han hecho varios trabajos, 3 trabajos al menos de reconstrucción paleoambiental, y se sabe muy bien cómo fue variando el clima, cómo fue variando el paisaje también de estos últimos 40.000 años. Y en general, para así ser muy extenso en esto, hay un momento de mucho frío, mucha humedad antes de los 18.000, que es el coincidente con el máximo glacial, y después del 18.000 las condiciones se tornan cada vez más cálidas, hasta los 11.600, 700 antes del presente, que es cuando las condiciones tienden a ser hasta más cálidas y secas que la actualidad, para después, durante el Holoceno, volver a las condiciones, o sea, llegar a las condiciones actuales. Entonces, desde que se vacía la laguna, comienza a vaciarse la laguna, empezaron las noticias de los hallazgos de fósiles. ¿Sí? Aquí tenemos unas fotitos de los primeros dibujos que se publicaron, que publicó Claudio Gay y un inglés John Wyman en 1855, y dan cuenta entre ellos dos dan cuenta inmediatamente de la gran cantidad de fósiles que estaban saliendo y seguían saliendo cada vez que el estero este de desagüe, que le denomina socavón, se llevaba parte de los perfiles, continuaban apareciendo restos óseos. Lo principal que se documentó en ese momento fueron mastodontes, pero también Domeyko menciona que se encontraron astas de ciervos muy grandes,
y Claudio Gay aquí a la derecha del dibujito dibuja por las primeras piezas de caballo para Chile. Y por ejemplo, Carlos Oliver, que fue director del Museo de Ciencia Natural, de Historia Natural de Concepción, menciona hacia 1926 11 reportes de hallazgos. ¿Sí? Hay 11, no todos esos fueron a dar al museo, eh, pero bueno, él da cuenta de esa gran cantidad de material. Gracias. Entonces, con esa información, el Julio Montanes comienza a hacer las primeras investigaciones en la laguna, y con la base de datos que tenía de los sitios que se habían detectado fortuitamente, todos estos huesos que estaban cayendo del perfil, comienza a hacer las primeras excavaciones. Y justamente es el quien detecta las primeras evidencias en Chile central de coexistencia entre estos mamíferos extintos y material cultural. Vamos a conectar un segundo. Me pasaron por interno unos audífonos para que se escuche mejor. Vamos a ver, un segundito. Ya. Ahí sí, se escuchará. Vamos a consultarlo también por interno. ¿Se escucha bien? ¿Sí, Simón? Mucho mejor, Rafa. Mucho Ya, mejor. perfecto. Así. Impecable. Bueno, entonces, don Julio excavó el 67, se documentó por primera vez la interacción entre grupos humanos y fauna extinta, en torno a los 12.600 años antes del presente. ¿Sí? Esa es la fecha nueva que tenemos. Antes se postuló una fecha un poquito más antigua, porque la método de datación era un poquito más, con un sigma un poco más grande. Y después, en los décadas de los 80, Lautaro Núñez comienza a retomar estas excavaciones, excava inmediatamente al lado de Tahuatahua 1, y durante su proceso de excavación detecta un sitio nuevo, Tahuatahua 2, que estaba más hacia el centro de la cuenca. Aquí estas son las fotos de cómo estaban los materiales en planta. Aquí una escápula de Confoterio y acá un par de coxales. Este sitio estaba más al centro de la cuenca, por tanto tenía una fecha más tardía, porque estaba asociada a los momentos más cálidos. Entonces, cuando la laguna se estaba retrayendo, estaba perdiendo su volumen, y la gente estaba en el fondo utilizando la playa cada vez más hacia el centro. Está a unos 170 metros en relación a Tahuatahua 1, que es lo que nos da un poco el margen de todo lo que había fluctuado la laguna, al menos entre el 12.600 y el 11.700 antes del presente. Acá está la ubicación de los sitios. Están, de nuevo, acá está la cuenca, y estos están en esta pequeña rinconadilla. Este dibujo, esta foto, este ortomosaico muestra el socavón, que es el desagüe, que tuvo que pasar por toda esta cadena para finalmente desaguar la laguna. Y acá están ambos asociados obviamente al perfil, que era donde los restos óseos aparecieron cuando se construyó este socavón. Entonces, rápidamente, ¿qué cosas sabemos nosotros de Tahuatahua 1? Se excavó 120 metros cuadrados en total, juntando las excavaciones de don Julio y don Lautaro. Hay restos al menos de un caballo extinto. Eso es lo que se sabía hasta que nosotros empezamos a revisar los materiales, y 3 confoterios, 3 individuos. Pero también, y esto es muy importante, se describe desde esa época, desde el año 60, mucha fauna menor. Los huesos estaban desarticulados, dispersos, fracturados también. Se encontró, vamos a ver la imagen, unas marcas muy notables de huellas de cuchillo en unos huesos que están ubicados en la pata del caballo, de uno de los caballos. A pesar de la gran cantidad de metros cuadrados, 120 metros cuadrados, hay solo en total 89 instrumentos, entre instrumentos y desechos, lo que implica que hay una baja tasa de descarte de artefactos y de su desecho de manufactura. Y dentro de esos hay 14 instrumentos acá, básicamente relacionados con el proceso de faenamiento, ¿sí? Hay evidencia de
desechos que denotan que justamente se fabricaron algunos instrumentos, o al menos se reavivaron, y don Julio de hecho describe un locus de talla donde hay unos desechos con unos retocadores que él sugiere que son de caballo, y hay materias primas locales, pero también notablemente hay obsidiana, ¿sí? Sabrán, o los que no, es que la obsidiana tiene una ubicación muy particular porque está siempre asociada a la alta cordillera, así que efectivamente es muy poco probable que nódulos de obsidiana lleguen hasta el Valle Central porque se rompen antes en el fondo. Así que efectivamente ellos tienen que haber sido parte, los habitantes de Tahuatahua 1 ya a la fecha de 2600 tienen que haber sido parte de un circuito de movilidad que incluyó al menos la cordillera. Acá tenemos algunas piezas, acá está un bifaz y algunas de estas láminas retocadas que se utilizaron dentro del proceso de faenamiento. Acá está este hueso que es en el fondo del tobillo del caballo, del Hippidion principale, que es una especie de un género completamente extinto de caballo. No era más o menos parecido al caballo actual, un poquito más chico. Y acá están los retocadores que justamente menciona don Julio. Hay como 4 retocadores, la verdad, y bueno, no podemos acceder al museo todavía, lamentablemente, a verlos, pero la idea es revisar la colección ósea en detalle. ¿Y qué sabemos de Tahuatahua 2? Este sitio que está a 170 metros de Tahuatahua 1, que da cuenta de que tiene 1000 años de diferencia con el Tahuatahua más viejo de don Julio. Se excavó mucho menos, 90 metros cuadrados, y hay evidencia casi exclusivamente de gonfoterios. Hay al menos 6 individuos, Casamiquela menciona 10, pero se hizo un trabajo posterior de Cristian García y que definió 6 individuos como número mínimo de individuos. Hicimos una reconstrucción sobre la base de la fusión de epífisis de los huesos del elefante africano, que está en la bibliografía, para poder estimar, asumiendo que más o menos la tabla de fusión de los elefantes eran parecidos a los gonfoterios, están lejanamente emparentados, al menos a nivel de orden. Y este es el perfil etario. ¿Sí? Hay 2 hembras, hay una hembra madura, hay 2 crías y una particularmente muy pequeñita, vamos a ver los huesitos después, y hay un macho adulto. Ese es el perfil etario de estos 6 individuos que se registran en Tahuatahua 2. Hay pilas o concentraciones que menciona Lautaro Núñez, donde hay restos de huesos, no necesariamente de cada uno de los individuos, están desarticulados, hay fracturas en el cráneo que posiblemente se utilizaron para extraer el seso, el cerebro, según Lautaro, y hay, bueno, básicamente un instrumental asociado a caza y procesamiento, ¿sí? A diferencia de Tahuatahua 1, donde habían raspadores, cosas que denotan más una suerte de campamento, este es un sitio de caza y procesamiento primario, ¿sí? Lo que nos abre la pregunta efectivamente es dónde están los campamentos, ¿sí? Hay muy poca, no hay sedimentación entre las pilas, están en una misma posición estratigráfica y no hay sedimento entre los huesos, así que muy probablemente haya sido un evento o muy pocos eventos de estos 6 individuos. Y de hecho, las 2 hembras jóvenes, la hembra mayor y las 2 crías, son también compatibles con un grupo familiar, como se documenta en la actualidad en los elefantes, que abre la posibilidad que, por ejemplo, haya habido quizás un evento principal de caza y quizás otros eventos secundarios espaciados en el tiempo. Acá están los huesos, estos son fémures, 4 fémures, más grandes son de los machos son mucho más grandes que las hembras, esto es igual que en los elefantes actuales. Este de acá es una hembra, y acá están los huesitos de los gonfoteritos bebés. Este debe haber sido del porte de un novillo, ¿no? cuando fue faenado. Y acá está la planta, ¿sí? Esta es la planta que publica Lautaro en el 94. Cada una de estas son las pilas donde están los restos de gonfoterio, y asociados a estos huesos están los artefactos de caza y los artefactos de procesamiento, ¿sí? Acá, por ejemplo, en ese lugarcillo, asociado a ese coxal, se encontró este instrumento que está hecho en defensa de gonfoterio juvenil, que es el cabezal del dardo de la estólica, ¿sí? Es la parte, la estólica es un instrumento bien complejo que se lanza con la mano, no es arco y flecha,
y este elemento que está fracturado es la parte que va finalmente adosada a la punta de proyectil y es la que entra cuando se lanza la estólica. Estas son las puntas de proyectil muy retomadas, muy reutilizadas, que son las típicas de cola de pescado que se documentan desde Centroamérica hasta Tierra del Fuego, con mucha variación morfológica, pero que son todas coherentes en un mismo momento histórico, podríamos decir, que es en torno a los 12.000, 11.000 y tantos años antes del presente. Ahí es donde están las dos puntitas donde fueron encontradas aquí en la planta. Y acá hay unas láminas muy largas que César Méndez sugiere que justamente este largo son para tener un borde muy amplio para procesar esto, en el fondo estos bichos que son gigantes. Entonces, al pensar que una hembra adulta puede llegar a pesar 3 toneladas, y de eso un 40% es carne. O sea, hay una provisión muy grande, efectivamente, de carne para mucha gente al cazar un solo gonfoterio. Y se necesitan realmente un kit muy apto, bueno, y que pudiera también ser radicado con rapidez para ir procesando a estos animales. Acá hay otras fotos de las plantas, cómo estaban dispuestos los coxales. Obviamente los coxales seguramente son los que menos se movieron, son los más grandes, los más pesados. Cada uno de estos se puede identificar. Este coxal, por ejemplo, es este de aquí. Y esto nos da cuenta de cómo fue el proceso básicamente de desarticulación. No hay evidencia de arrastre fluvial, no hay huellas de carnívoros. Aparentemente la ventaja que tiene este sitio es que se faenaron los animales en la playa y hubo un momento de mayor humedad automáticamente, muy rápido, que tapó los restos óseos y eso favoreció su conservación. Y también seguramente se tradujo en que no quedaran marcas de carnívoros. Más huesitos. Y esta es una reconstrucción que hizo Mauricio Álvarez sobre cómo habría sido este proceso de caza. ¿Sí? Hay que hacerse una imagen no tan hollywoodense, entre comillas, de cómo fue el proceso, sino que aquí estamos hablando de grupos que incluyeron seguramente niños, mujeres, ¿sí? Que en el fondo generar una casa de un gonfoterio, de 2 o de 3 gonfoterios, evidentemente es un proceso complicado y que requirió mucha participación de gente. Tampoco hay que pensar que probablemente quizás fueron 2 o 3 personas, sino que puede haber sido un grupo mucho mayor, quizás el número mágico, como decía Gustavo la semana pasada en la charla, y que implicó seguramente también que se generara un gran campamento alrededor, así pensando un poco en lo que pasa cuando varan las ballenas en Patagonia, o cuando varaban las ballenas en Patagonia y los Selknam hacían una fiesta, literalmente. Probablemente hay que pensar en algo parecido. Entonces, Lautaro en ese momento propuso que había una adaptación de los grupos humanos del Pleistoceno final a las lagunas que habían en ese momento en todo Chile central. ¿Sí? Hay varios lugares donde efectivamente el mapa geológico marca depósitos lacustres cuaternarios. Entonces él propone como hipótesis de trabajo, que nunca se llegó a trabajar, que deberían haber otros tahuas, si es que efectivamente había una adaptación a estos lugares que concentran fauna, que concentran mucha biodiversidad, que eran potencialmente atractivos para instalar los campamentos y por consiguiente deberíamos esperar un patrón similar en otras lagunas de Chile central. Entonces el proyecto en el que estuvimos trabajando estos 2 años, porque este no hemos podido trabajar, es justamente generar una estrategia deductiva de búsqueda de esas lagunas y ver si efectivamente tenían el potencial para albergar sitios paleontológicos o arqueológicos. Había que detectar las lagunas, barrenar las lagunas, sacar sedimentos, ver si esos sedimentos eran de la transición Pleistoceno-Holoceno, 12.000, 13.000, 11.000 años atrás, y posteriormente hacer los análisis sedimentológicos para ver si las fases correspondían a momentos lacustres, o momentos aluviales, o momentos fluviales. O sea, era una apuesta bien complicada, pero teníamos ya la carta que había hecho don Juan Varela, la carta geológica, que en Chile, en la región metropolitana, acá está Santiago, ¿sí? Habían al menos 8 cuerpos lacustres, de los cuales quedan muy pocos, la verdad. Batuco es quizás el remanente, y Aculeo, que bueno, ya se secó lamentablemente,
Pero él menciona al menos estos 8 cuerpos lagunares, ¿sí? Acá donde está la ciudad empresarial en Santiago, en Huechuraba, Batuco, que antes era mucho más grande, están los humedales de Pudahuel, que también están mencionados incluso en crónicas históricas, el humedal de Santinés, que está aquí ya del otro lado en las estribaciones de la cordillera de la costa, Aculeo, que es hasta hace poco fue una laguna bien grande, y el humedal de Chá. Acá hay algunas fotos de cómo están esos humedales ahora en la actualidad. ¿Sí? Por ejemplo, el de Huechún ahora es un lugar de acopio de agua de relave, así que no se puede trabajar en él. La supuesta laguna de Huechuraba está construida la ciudad empresarial ahí, así que también fue imposible trabajar. Pero habían otras que sí podían trabajarse, por ejemplo, el humedal en Carén, que es un humedal que aún queda un poquito de agua estacional. Este es acá abajo a la derecha es el humedal de Batuco, que este es el perfil de donde salieron restos de Confotero cuando estaban sacando arcilla para hacer ladrillo. Y de otros, ahora están completamente en barbecho o se utilizan para agricultura. ¿Sí? No, la gente solo menciona que las napas están muy arriba y que en años muy lluviosos la gente podía eventualmente inundarse, pero cosas como de este tipo. Y acá arriba está, bueno, alguna recreación de cómo fue la laguna al principio del siglo XX y cómo está ahora la laguna de Aculeo, lamentablemente. Lo que entre comillas igual puede ser bueno para mí, pues fue bueno porque podíamos llegar casi hasta el centro de la laguna caminando, cosa que antes era imposible. Así que en estos 3 años, estos 2 primeros años, lo que hicimos fue justamente barrenar, ubicarlos, tratar de encontrar los bordes de estos humedales y sacar testigos de sedimento para fechar los sedimentos y para hacer los análisis sedimentológicos. Así que compramos una maquinaria especial, una especie como de pica cemento, pero que en vez de picar, sino golpeaba un tubo, que adentro se ponía el plástico que contenía el testigo, y en eso nos pasamos 2 años, ¿sí? Tratando de definir la cronología de las lagunas, la extensión de las lagunas y sus distintas fases. Así que bueno, hicimos en Santinés, en Batuco, en Chada, en Aculeo y en Carén varios barrenos, pasamos harto tiempo barrenando. Entonces consultamos fotos históricas, aquí por ejemplo está superpuesto el contorno según la carta geológica. Nosotros definimos otros contornos sobre la base de los perfiles de altitud y también sobre la información que la misma gente local nos comentaba de hasta dónde llegaba la laguna, y sobre esa base después hicimos los barrenos, ¿sí? En los extremos y tratar de encontrar el centro del humedal. Hicimos algunos modelos, por ejemplo este es Aculeo, la línea más delgadita aquí es el histórico de máximo de llenado. Hicimos algunos modelos con distintas cotas para ver eventualmente si podían haber algunas playas antiguas donde podrían estar, donde podíamos barrenar. Hicimos unos perfiles de elevación para ver si habían efectivamente terrazas y bueno, lo encontramos. Y bueno, aquí fue un gran problema acceder porque está todo loteado y son casas muy, muy exclusivas. Las marinas están todas secas, evidentemente, y la gente tiene sus barcos tirados ahí, sus yates tirados en el barro, en la tierra ahora. Así que costaba mucho ingresar a la laguna. Finalmente analizamos 8 columnas sedimentológicas, las que consideramos más representativas, las que habían llegado más profundo, las que también las que se obtuvieron fechados que eran coherentes. Sacamos 23 fechados de esas columnas, no todas las que tienen fechados fueron analizadas, pero obtuvimos en algunas fechas bien interesantes y mucho más antiguas de las que se tenían registro. Por ejemplo, en Aculeo las fechas más antiguas eran del orden del 9000 calibrado, y nosotros llegamos a fechas 10.700, que es el límite Pleistoceno-Holoceno. En Santinés alcanzamos fechas muy antiguas, 18.000, 25.000. En Chada, que está al frente de Aculeo, también fechas que son de post máximo glaciar, pero ya metidos justamente en el final del Pleistoceno. Así que al menos la máquina nos daba para llegar a las profundidades. El problema es que, como ven, las profundidades, la fecha de 21.000 estaba a 6 metros, 15.000 a 4 metros, .7, entonces armar una excavación arqueológica hubiera sido un buen problema. La verdad, en Aculeo, 7 metros los 9.000 años, los 10.000 años calibrados. Entonces la siguiente fase era que ya que teníamos sedimentos del Pleistoceno final, era ver si efectivamente esos sedimentos eran coherentes con fases lacustres. Entonces, revisamos
los perfiles, las columnas sedimentológicas. Este, por ejemplo, es una de las columnas de Aculeo. Y lo que vimos en general, no quiero detallar un poco mucho los perfiles, o sea, las columnas y las distintas fases, pero lo que vimos es que tanto en Aculeo, que fue la que más trabajamos, en Chada, donde llegamos a estas fechas de 15.000 en los depósitos más profundos, y también en Santinés, es que para estos momentos, para los momentos de la transición Pleistoceno-Holoceno y aún antes, las lagunas o no estaban formadas, muchas de las lagunas son holocenas medias. Por ejemplo, en este caso, en Chada, los depósitos lacustres aparecen por aquí, en el 5500 calibrado, y aquí hacia abajo son depósitos, hay arenas que son fluviales o arcillas muy finas que podrían ser aluviales. Y lo mismo pasa en Aculeo. Aculeo a los 11.000, 12.000 era casi un riecillo en el fondo que circulaba. Así que, bueno, lo que no nos fue tan bien en resumen, y en realidad no hay un depósito comparable que sea similar a Tahuatahua, en realidad. ¿Sí? Que casi todos estos humedales que se argumentaban que podrían albergar eventualmente, o no todos, porque no pudimos revisarlos todos evidentemente, pero los que logramos logísticamente trabajar con más detalle, que fueron 4 o 5, o eran tardíos, del Holoceno medio, como Chada, como el caso de Chada, como el caso de Santiné, o incluso quizás más tardío, Patuco y Pudahuel puede que ser incluso más tardío, o estaban muy disminuidos, como el caso de Aculeo. Entonces, volviendo un poco a la pregunta original, ¿por qué es tan importante la laguna de Tahuatahua? Es porque efectivamente tiene un depósito que, a pesar de todos los avatares climáticos de la transición Pleistoceno-Holoceno, del Holoceno temprano, del Holoceno medio, se mantuvo funcionando la laguna. ¿Sí? La laguna de Tahuatahua aparentemente nunca se secó ni siquiera en sus momentos más críticos, que es del orden del 11.000. Entonces, después de estos 2 años de trabajo, como dice el Chavo del Ocho, volvimos a Tahuatahua, ¿sí? Tenía la hipótesis, en realidad, con la que presentamos el trabajo, este proyecto Fondesit fue rechazada, fue refutada, que también es una forma, evidentemente, de aumentar el conocimiento, a menos que nosotros efectivamente no hayamos encontrado los depósitos o hay otros puntos de la laguna eventualmente que quizás se mantuvieron con agua. Bueno, eso es un poco complejo porque muchos de los depósitos, mucha de la extensión de las humedales eran muy, muy grandes, pero al menos todo lo que nosotros logramos trabajar en esos 2 años nos sugiere eso, que los humedales que están al menos en la región metropolitana y las lagunas son su máxima expresión o se forman hacia el Holoceno medio o su máxima expresión está post-Holoceno medio. Entonces, si Tahuatahua era tan atractivo y se mantuvo constante con agüita, con pastitos, con animales, efectivamente había que encontrar esos sitios y ver cómo poder llegar a esa evidencia. Entonces, lo que partimos haciendo fue, bueno, revisar las colecciones, las antiguas colecciones que están depositadas en el Museo de Historia Natural, las que vienen desde 1840 en adelante, y también las colecciones que estaban depositadas de las excavaciones de Don Julio y de Lautaro. Eso en parte obviamente no fue trabajo exclusivamente mío ni mucho menos, sino que era parte también de la tesis doctoral de los colegas que están trabajando conmigo, de Natalia Villavicencio y de Erwin González. Entonces, lo que hicimos fue primero revisar cuántos individuos habían en el Museo de Historia Natural de Confoterio. Hay 5 individuos. Las publicaciones antiguas de materiales que no fueron a parar al Museo de Historia Natural, sino que se las llevaron a Inglaterra, o hay materiales iguales dispersos en distintos lugares, señalan que al menos hay 4 hallazgos de Confoterio aparte. En Tahuatahua 1 hay 13 Confoterios, y en Tahuatahua 2 hay 6, lo que nos da un total de, en ese puro espacio del socavón, al menos 18 individuos, 18 confoterios en ese lugarcillo pequeño que son como 300 metros lineales, que es algo bastante descuadrado si uno lo piensa así. Además hay 3 ciervos, uno en un contexto paleontológico y 2 arqueológicos, el Antifer ultra, que es un ciervo extinto, y un caballito en Tahuatahua 1. La fotito aquí es uno de los cráneos de Tahuatahua. ¿Sí? Esta es la parte donde se alojan las defensas, y estos son los huesos de la mejilla.
La segunda pregunta, bueno, ya que tenemos una pila de huesos, y de hecho el museo está, como ven acá en la foto, tiene hasta un problema de espacio porque hay muchos huesos de San Vicente, es un buen problema. Hay muchos huesos de allá de la laguna. La otra que habría que intentamos es ver es a partir de la bibliografía de dónde venían, a las profundidades, para saber a quién nos estábamos ateniendo. Entonces, aquí distintos investigadores en su momento mencionaron profundidades en las cuales aparecieron materiales, ¿sí? Entonces, uno dice 6, 7, 9, 8 metros, que estos son como la base del depósito, y esto implica que son sitios muy, muy viejos. Y después están un depósito intermedio, que podría tener del orden, si la tasa de depositación es más o menos constante, quizás unos 30.000 o un poquito menos. Y después están los sitios arqueológicos, que son los que entre comillas están más arriba, que están a 2,35 metros o 2 metros. ¿Sí? O sea, tenemos muchos, teóricamente, que no las hemos encontrado aún, deberíamos tener muchas fases, muchos estratos con huesos, ¿sí? Al menos desde esa antigüedad, desde 40.000 quizás, o más atrás. Entonces ya que sabíamos que teníamos muchos individuos que venían de distintos lugares, distintas posiciones estratigráficas, porque físicamente no tenemos espacialmente, no sabemos dónde están esos sitios, porque son materiales que donaron la gente hace 150, 170 años atrás. Comenzamos un proceso intensivo de tratar de fechar los materiales, ¿sí? Hicimos 55, no yo, en realidad no me hizo Natalia, 55 intentos de fechados de hueso, incluyendo a Erwin, y solo 6 de esos resultaron positivos. Sí, acá está el desglose, fechamos casi 30 individuos de las colecciones antiguas, fechamos unos, si mal no recuerdo, son como 20 y tantos, 20 ejemplares de Tahuatahua 2 y 5 de Tahuatahua 1. Y además fechamos sobre carbón en Tahuatahua 1 y acotamos la fecha antigua de la que se tenía noticia, que era de 13.100 más o menos 300, y nosotros la acotamos con 2 fechas independientes separadas espacialmente de distintas unidades en estas fechas, ¿sí? Sin calibrar 10.500, 10.700, que nos da un rango de 12.500, 12.600. ¿Sí? Las 2 fechas, a pesar de que están en 2 materiales distintos, y están separadas espacialmente en unidades distintas, son más o menos contemporáneas, al menos arqueológicamente, que puede dar cuenta en el fondo de una ocupación corta o varias ocupaciones juntas en el espacio. Y acá están las fechas nuevas que hemos sacado no de carbón, sino que las de Confoterio. Tenemos fechas que son muy entretenidas, hay una que es a patita, que es un poquito más vieja, pero confirma un poco lo que teníamos noción respecto de la información que los antiguos investigadores señalaron para Tahuatahua, que hay más eventos que están más profundos en realidad, ¿sí? Nosotros, los sitios arqueológicos están en 11.000, 12.600, pero todas las fechas que sacamos nosotros de las colecciones que no tienen procedencia clara, más allá que San Vicente de Tahuatahua, que el Socavón, son todas más antiguas, ¿sí? Todas dan del orden de 13.000, 14.000, lo que nos invita a pensar que eventualmente también podrían tener alguna eventual asociación humana, y es lo que tenemos que probar. Entonces, en resumen, a partir de los fechados y a partir de estos gráficos donde uno puede más o menos extrapolar las profundidades sobre la base de las fechas conocidas, tenemos un depósito que podría ser muy temprano, de entre los 30.000 y los 46.000 años antes del presente, para esta ocupación paleontológica, evidentemente, porque 50.000, 40.000 años no tiene coherencia con el poblamiento americano, que están bajo los 5 metros y que obviamente es un desafío logístico eventualmente llegar a estos sitios. Después hay un depósito intermedio que está en torno a los 21.000 años, que probablemente según nuestros gráficos, los gráficos que hemos construido con las fechas conocidas sobre sedimento y su profundidad, podemos más o menos especular que a los 21.000 años, que es más o menos por aquí, ¿sí? Estamos a 3,5 metros de profundidad. Y después varias depositaciones que son del Pleistoceno final, Holoceno temprano casi, que son las que más nosotros tenemos que ponerle empeño para ver el tema arqueológico, porque
todas estas fechas de 14.000 calibrado, 13.000 pueden ser perfectamente arqueológicas, ¿sí? Es difícil encontrar huellas de corte en los gonfoterios, son muy grandes los huesos, hay mucha carne para llegar a tocar el hueso, así que en estos materiales de las colecciones no hemos encontrado huellas culturales en ellos. Y otra línea de trabajo es la de la revisión de los materiales, ¿sí? Comenzamos a revisar los materiales de Tahuatahua 1, aquellos que tenían procedencia, y como salió recientemente publicado, después de un trabajo donde participaron muchos especialistas que trabajan, los que trabajamos todos juntos, paleontólogos, arqueólogos, geólogos, logramos identificar 28 especies distintas solo en Tahuatahua 1, ¿sí? Que es evidentemente el registro más rico para todo Chile central del Pleistoceno final, y de esas 28, 16 especies son nuevas para el registro fósil de Chile. O sea, son especies que están, no significa que estén extintas, pero que no tenían registro fósil. Y aquí ven en el grafiquito que lo que más hay, ¿sí? En términos de NIS, en términos de fragmentos, son las aves, seguidos por los anfibios y los peces, ¿sí? Y vamos a ver que justamente lo que más llamó la atención siempre, históricamente, que son los megamamíferos, los ciervos, los caballos, los gonfoterios, en realidad están comparativamente mucho menos representados que estos tres grupos, ¿sí? Y que justamente son a los que menos se les había puesto atención. Entonces rápidamente acá están las especies que se han identificado, acá están los huesos, acá este trabajo fue hecho por Jonathan Alarcón. Tenemos tres tipos de patos, torcaza, posiblemente torcaza, tórtola, tiuque, águila, en fin, una gran cantidad, una gran diversidad de aves, muchas obviamente de un contexto acuático, y entre ellas tenemos un huesito de la pata, el tarso metatarso de una tagua que es más grande que las taguas que habitan en la actualidad, y que estamos en proceso de publicar, que se trataría de una especie extinta de tagua. Acá hay más material, hay posiblemente 3 especies de anfibio, la rana chilena, un sapito de rulo y probablemente otra especie muy emparentada, muy afín a la rana chilena. En eso está trabajando otro de los investigadores con los que trabajamos, que es Felipe Suazo. Vértebras esto es muy notable, vértebras de culebra, casi no habían registro en toda Sudamérica de culebra. Gran cantidad gran diversidad, más bien de roedores, porque no están muy bien representados. Hay también marsupiales, la yaca. Y estos ensambles en realidad de roedores no se presentan en la actualidad, ¿sí? No hay ningún sitio en Chile central en la actualidad que en realidad se hayan documentado tanta diversidad de roedores, y bueno, nos habla un poco del promedio de tiempo del que estamos hablando, pero también de que ha habido movilidad en la distribución, retracción, extensión de las distintas especies, las más sensibles a los cambios a través del tiempo. O sea, tenemos aquí mezclado, por ejemplo, el degú costino, que es más propio de zonas más cerradas, junto con el degu normal, que es de zonas semiáridas. Entonces, no es que probablemente hayan coexistido, sino que da cuenta de las fluctuaciones ambientales y cómo los animales respondían a él. Identificamos pejerrey. Pablo Llanedel fue el que hizo esa asignación. Este es el segundo sitio con restos de pejerrey fósil en toda Sudamérica. Y hay probablemente otra especie también, pero ahí tenemos un problema con los restos, con los esqueletos de referencia. Y bueno, los huesos grandes también, que son la vedette, restos de zorro, los restos de ciervo. Hay un ciervo adulto, no es que sean 2 cornamentas, sino que son las 2 vistas, 2 astas, pero también hay huesitos de un individuo muy, muy juvenil de ciervo, que es uno de los que está cazado en Tahuatahua 1, pero realmente muy juvenil. Y por este lado acá a la izquierda, los huesos de Ipides, que son 2 individuos en realidad, no 1. Le pusimos atención de nuevo a las marcas de corte, volvimos a ver obviamente la que estaba registrada en la literatura, pero encontramos también negativos de percusión en huesos largos que no estaban registrados. Por ejemplo, es un hueso largo del ciervo juvenil, que no sabemos qué especie es, pero probablemente sea antífero, porque es muy, muy grande para el estado de fusión de los huesos. Y hay otras más huellitas de corte también en la mandíbula,
lo que se suma entonces a las huellas de caballo y confirma que la presencia de este ciervo en el sitio, en Tahuatahua 1 siempre, es cultural. Y acá viene otro de los datos nuevos. Este es el trabajo que está haciendo Álvaro Lizama. Teníamos 6.600 huesos de fauna menor, y tradicionalmente se asumió que era fauna que caía o que se depositaba naturalmente en el borde del lago de forma natural. En el fondo es esperable que los patos mueran y se vayan al borde, en fin, lo mismo los peces, lo mismo las ranas. Pero Álvaro hizo un estudio detallado tafonómico de los huesos de fauna menor, de toda la colección, y encontró 30 huesos con huellas de corte en casi todas las especies pequeñas, exceptuando, si no me falla, creo que lo tengo anotado aquí. Sí, exceptuando reptiles y peces, efectivamente. ¿Sí? Los que más tienen huellas de corte son los huesos de ave. ¿Sí? Acá hay un coracoides de un pato que tiene estas huellas de aquí, que son probablemente para faenar, que son asociadas obviamente a la pechuga. ¿Sí? Los cortes son bastante coherentes con la anatomía económica de los animales. Acá hay un fragmento de pelvis de rana. La rana chilena puede llegar a pesar hasta 3 kilos. Así que, y de hecho en la actualidad San Vicente, bueno, solían comerla también. Así que, y está en otros contextos arqueológicos también más tardíos, así que no es novedoso, entre comillas. Lo importante es que está en este contexto que es tan temprano. Entonces le permite ampliar un poquito más esta estrategia de subsistencia como clásica, que cazar con foterios, sino que como buen campamento, quizás desconocemos la estabilidad, pero también hicieron uso y explotaron la fauna menor que estaba obviamente habitando en el lugar. Entonces, bueno, en resumen, lo que ya llegamos a, lo que podemos concluir es que no hay ningún sitio hasta ahora en Chile Central que tenga toda esa tal riqueza y con un depósito tan grande de fauna, porque no estamos hablando solo de un sitio. O sea, Tahuatahua 1 tiene 6.000 huesitos, pero Tahuatahua 2 debe tener otros tantos, no lo hemos revisado aún. La fauna menor parece que es menor la cantidad, pero probablemente en esos otros sitios más antiguos, que aún estamos en proceso de detección, puede que también esté esa misma diversidad. Entonces podemos reconstruir básicamente a través de los últimos 30.000 o 40.000 años cómo esa fauna fue variando hasta la actualidad. Bueno, entonces, ¿cómo encontrar los sitios? Pues ya sabíamos que hay mucha evidencia, que hay muchos sitios a distintas profundidades, con distintas antigüedades. Probablemente hay una concentración de sitios que están dentro del rango arqueológico de 13.000, 14.000 años. Entonces la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Cómo encontramos los sitios? Sabiendo que no, al menos están a 1,9 metros, ya descontando logísticamente los sitios que están a 5 metros o 7 metros. Entonces definimos una estrategia, una triple estrategia, ¿sí? Y aquí la comunidad, y particularmente la Fundación Añañuca, que es la que está a cargo del Museo Escolar de San Vicente, fue clave en ese proceso. Entonces definimos estas tres estrategias: la revisión de los perfiles expuestos, ¿sí? Esta fotito de acá arriba es cómo se ve el desagüe de la laguna, el socavón, cuando está a su máxima capacidad, ¿sí? Hay una presa que ataja el agua para que los regantes rieguen, evidentemente, pero en invierno abren las compuertas para limpiar, porque en invierno no se cultiva, y los perfiles quedan más o menos expuestos, ¿sí? Entonces, la gente, los amigos de la fundación y nosotros, cuando hemos tenido oportunidad de ir, revisamos constantemente los perfiles en busca de restos óseos que podrían estar o no in situ, podrían haber caído de arriba en el fondo, pero que nos pueden dar cuenta de dónde hay potenciales lugares, ¿sí? Esta es una estrategia que también aplicó Donald Jackson en Los Vilos. Después, y aquí ellos también fueron muy importantes, entrevistas con la comunidad. Hicieron un censo casa a casa, puerta a puerta, preguntándole a todas las personas si sabían de hallazgos, si tenían huesos, si sabían o de alguien que haya encontrado, de qué lugar, si lo podían mencionar. Y finalmente iniciamos prospecciones no invasivas con GPR para encontrar eventuales anomalías, y que las complementamos con barreno. Entonces, solo con esa información de estos últimos 2 años, 1 año y medio casi, en realidad, encontramos en los perfiles 5 lugares
¿sí? Encontramos, sí, está bien, ok. 5 lugares con restos óseos de fauna extinta, ¿sí? Hay uno que tiene un poquito más de concentración acá, después hay otro fragmento de cráneo acá, una espina de Confoterio, un cartílago probablemente de coxal de Confoterio, y notablemente no todo está asociado con una vez, podría decir ya, bueno, este huesito quizás se cayó de Tahuatahua 2. Pero tenemos este sector intermedio donde efectivamente hay hallazgos que probablemente, como vamos a ver, están in situ o más o menos in situ, nos da cuenta de dónde podrían estar los hallazgos. Y después acá tenemos dos noticias que nos entregó la gente de lugares donde habían salido huesos de Confoterio, ¿sí? La gente dice que en general que por todo el socavón salen huesos, pero esa información en realidad no sirve mucho. Bueno, y aquí hay un dibujito de más o menos cómo habría estado la laguna en dos cotas distintas, como para pensar hasta dónde podríamos buscar, ¿sí? Evidentemente más hacia el centro no vamos a encontrar sitios arqueológicos. Entonces, sobre la base de esa información, nosotros definimos 3 barrenos. ¿Sí? Acá tenemos el detalle del ortomosaico. Barrenamos en 3 puntos. Uno asociado a la espina de Confoterio, una asociada a la... originalmente era solo un metapodio de Confoterio, y barrenamos en este punto también porque estamos más o menos al frente de Tahuatahua 1. Hicimos las correlaciones estratigráficas. Aquí nos ayudaron obviamente los más expertos en el tema sedimentológico, Matías Frugone y Paula Soto. Y como teníamos la descripción ultra detallada del trabajo de Juan Varela, que hizo su tesis de título en la estratigrafía de la formación Tahuatahua, nuestros sondeos los pudimos correlacionar con la estratigrafía de Don Juan, y podíamos saber a qué profundidad estaban las capas que nos interesaban, que son esta de aquí, esta de aquí, y esta de aquí, la transición del miembro 5 al miembro 6, ¿sí? Que son las fechas que son las más, las culturales. Así que sobre esa base definimos excavar en este punto, ¿sí? Aquí teníamos bien representada toda la estratigrafía, teníamos las diatomeas que marcan el miembro 6, teníamos bien representada la capa verde, que es la que contiene, la que en su techo contiene la ocupación cultural, y la ocupación cultural está justo aquí, en la interfaz entre la diatomea y el miembro 5, y sobre esa base hicimos un sondeo acá de 1×2, enano, ¿sí? Para probar si efectivamente podíamos dar cuenta de eventualmente estos hallazgos que estaban acá. Así que iniciamos la excavación. Esto lo hicimos en diciembre del año pasado. Lamentablemente no les puedo presentar muchos resultados porque los materiales están en el Museo de Historia Natural, que está cerrado, no podemos trabajar, los laboratorios están cerrados, no están recibiendo muestras de ningún tipo. Así que hay mucha información que aún no hemos podido ni siquiera procesarla, ¿sí? Llegamos hasta los 3 metros de profundidad, y de nuevo, nuestra estratigrafía se correlacionó muy bien con la estratigrafía que había definido Varela, y bueno, que la definió Heuser después en el 90, pero sobre la base de lo que había hecho Don Juan. Entonces tenemos el miembro 5, el miembro 6, el miembro 7 y el miembro 8, así que la excavación en realidad fue muy, en ese sentido no fue tan complicada, el cemento era duro, bueno, en fin, pero la estratigrafía era conocida y entonces teníamos claridad cuándo íbamos a llegar a lo que nos interesaba llegar, es el fondo, que estaba como a esta profundidad de por aquí, que es como al 1,90 m. Y entonces encontramos una ocupación holocena media muy potente, ¿sí? Aquí está la ocupación 1, que está puesta en este dibujito aquí, que tiene, si la vista no me falla, casi 1 metro de depositación que estaba ya descrita sobre los sitios más antiguos, que tiene, no podemos fecharla todavía porque no tenemos acceso no podemos enviar muestras, pero que eventualmente es muy similar a lo que está descrito para el Holoceno medio en la cuenca también. Pero la ocupación era realmente muy densa. Hay mucho material lítico, hay el material óseo, hay un fragmento de concha ostión del Pacífico, hay también mucho, no mucho, pero hay una cantidad importante de desechos de obsidiana. Y en los estratos antiguos, o sea, justo en la transición del miembro 5 y el miembro 6, que es lo que está datado entre 11.000 y 12.000, 11.000 y 13.000 años,
encontramos 2 piezas líticas, ¿sí? La estratigrafía no está disturbada, así que es efectivamente este material que es pleistoceno. ¿Sí? No tengo tampoco fotos más serias porque están en el Museo de Historia Natural, lamentablemente, son las fotos de terreno y un raspador y un fragmento de un bifaz, pero que nos dan cuenta que efectivamente tenemos un sitio que lo hemos denominado Tahuatahua 3 en las inmediaciones, ¿sí? No, asociado a estos 2 líticos hay espículas de carbón sin generar un contexto, sin generar un fogón, hay restos de fauna menor abundante, muy parecido a lo que estaba en Tahuatahua 1, algunos con huellas de termoalteración, así que nos da cuenta que efectivamente podemos estar en un área marginal del sitio. Pero además, revisamos nuevamente los perfiles, como les había comentado, encontramos una vértebra de caballo que estaba desprendiéndose del perfil en la base del socavón, y como las crecidas son tan variables, existía el riesgo que esa pieza se la llevara el siguiente año. Así que lo que hicimos fue rescatar esta pieza que estaba muy cerca, en la base del socavón, en la base de los perfiles expuestos, pero casi a la altura de donde nosotros estábamos haciendo la excavación, y esta vértebra tenía huellas de corte. ¿Sí? Es una vértebra dipidia, una vértebra del cervical, que tiene huellas de corte, estaba a 10 metros de la superficie actual, pero Paula Soto, que revisó el perfil, sugiere que esto es una remoción que viene desde arriba, que habría caído en bloque hacia la base del depósito, hacia 10 metros abajo, y no es que en el fondo tenga 50.000 años, sino que viene justamente de la parte superior. Entonces eso nos da toda la fe que en el fondo le agarramos la cola a un sitio muy parecido, probablemente muy parecido a Tahuatahua 1, y que ahora tenemos que ampliar, pero nuevamente no podemos ir a terreno todavía hasta que las condiciones mejoren. Y en paralelo, ya para ir cerrando, lo que hicimos fue una prospección muy intensiva con georradar. Aquí participó un equipo de la Universidad Austral, el RINA, a cargo de Galo Valdianito, y cada una de estas líneas moraditas es una transecta de prospección de este como cochecito de guagua, que es el georradar, que es el que manda una señal, y dependiendo de cómo retorna, se define si son anomalías o es la condición normal del terreno, ¿sí? Aquí hay un ejemplillo de cómo se detectan las anomalías. Después obviamente ellos tienen que postprocesar e interpretar eventualmente qué son estas anomalías. No va a encontrar un hueso completo, en el fondo no lo va a dibujar el radar así como Jurassic Park, pero nos indica que sí hay situaciones que son inusuales. En el fondo esta es una depositación lacustre, con sedimento fino, donde no hay aporte de clasto, donde no hay aporte de guijarro. Entonces, a cierta profundidad, bajo la presencia de raíces, que pueden ser un falso positivo, hablando como está ahora la cosa, puede ser indicador de que hayan huesos grandes, ¿sí? Esto apuesta a que es una anomalía, que en el fondo que encuentra un hueso de Confoterio que tiene, no sé, 70, 80 centímetros de largo. Y tenemos, este es el área de Tahuatahua, donde está Tahuatahua 1, ahí donde está el elefantito, es donde está Tahuatahua 1, y aquí es donde está el dato de los caballeros antiguos, ¿sí? Y aquí no se alcanza a ver la flechita, pero justo aquí, ahí hay un puntito azul, que es una anomalía evidente que se evalúa exploración. Así que este eventualmente es un lugar que coincide la anomalía del GPR. Obviamente descartamos las anomalías que están a 20, 30, 50, 80 centímetros, ¿sí? Se centraron en las anomalías bajo el metro. Así que este es un nuevo potencial lugar, porque coincide la información de la gente que dice que extrajeron huesos, y ahí tenemos la información de la persona que vio el proceso, que fue parte del proceso, y además hay una anomalía, ¿sí? Y además tenemos estas otras anomalías que son las que, entre comillas, tiran más pintas, ¿sí? Y aquí está Tahuatahua en el fondo, y toda esta parte del sector intermedio es, si uno tirara la imagen para el otro lado, es más o menos donde nosotros estamos haciendo las excavaciones de Tahuatahua 3. Así que lo que falta por hacer ahora
es justamente barrenar y sondear estas anomalías, porque si efectivamente cada una de estas no es una raíz, no hay otra alternativa que sean efectivamente huesos grandes. De nuevo, no podemos ir a terreno. Este plano me lo mandaron los chiquillos la semana pasada. Y bueno, estamos a punto, en el fondo, de darle al centro y, bueno, al menos ver y descartar esta alternativa. Y ya bueno, para ir cerrando, para no extender más la cosa, solo mencionar que el sector en realidad es muy pequeño. Nosotros hemos revisado solo 300 por 50 por 350 metros, ¿sí? Y tenemos toda esa cantidad, toda la información que yo les presenté ahora viene solo de ese espacio, que en realidad es la nada. Hay una concentración muy grande de evidencias ahí en realidad. Y eso que ni siquiera hemos hablado de la parte ambiental. Nosotros sacamos muestras para hacer reconstrucciones, muestras de polen, muestras de geoquímica, en fin, una serie de análisis que tampoco están también tan parados, lamentablemente. Entonces, ese sector tan pequeño en realidad concentra tiene un potencial demasiado grande. Lo que estamos viendo ahora recién en la punta del fondo del iceberg. Tenemos ahora a los dos clásicos sitios, Tahuatahua 1 y Tahuatahua 2, un tercer sitio, y lo que nos habla justamente de que efectivamente hay una recurrencia en el espacio. O sea, si tenemos sitios que están separados 70 metros entre ellos, 100 metros entre ellos, es efectivamente el borde de la laguna, o al menos este punto de la laguna, habría sido recurrentemente utilizado por los grupos más tempranos. Además tenemos noticias de hallazgos de restos de fauna extinta en otros puntos de la laguna, que ni siquiera hemos comenzado a revisar. Tenemos 2 o 3, si no me falla, sectores donde gente ha documentado o ha comentado que ha encontrado huesos, grandes huesos. Entonces, este lugar, que en el fondo tuvimos la fortuna de que alguien abrió una gran zanja, una gran trinchera, podemos ver todo lo que pasó, pero desconocemos qué otras cosas pasaron en los otros lugares donde no hay ninguna trinchera que nos permita ver. Entonces lo que queda es continuar con las excavaciones, ¿sí? Descartar o confirmar las anomalías, afinar justamente las cronologías, y bueno, estamos orientados justamente a detectar los sitios que uno esperaría encontrar. Si hay un procesamiento de un gonfoterio y de 2 gonfoterios en la playa, lo esperable es que los campamentos, si hay mucho que procesar y mucho que extraer, es probable que los campamentos estén muy cerca de ahí, ¿sí? Los sectores quizás más secos del borde de la laguna. Así que en realidad, en términos, el potencial que tiene para la reconstrucción, al menos de este sector, del poblamiento temprano, es realmente increíble. Están todos este grupo de fechas que tienen 13.000, que tienen 14.000 años de gonfoterio, que están sospechosamente muy concentradas en ese rango, que también podrían dar cuenta de una ocupación aún más temprana que justamente tenemos que ubicar. Y finalmente, con esta evidencia, ubicarlas en un contexto arqueológico regional, ¿sí? Hay sitios de túmulos funerarios muy antiguos que tienen fechas, no acá en la laguna, pero muy cerca, fechas del orden del 11.000 calibrado. Así que no es descabellado eventualmente pensar que podemos encontrar otro tipo de evidencias no asociadas, no derechamente a campamento o lugar de casa, sino que podríamos encontrar eventualmente hasta sectores funerarios asociados a esta laguna. Así que bueno, eso es. Aquí no están todos porque somos muchos, pero sí traté de poner los nombres de todos los que participaron, y eso pues. Nada, muchas gracias a todos y a todas por el tiempo, y nada, pasemos a las preguntas si es que hubiesen. Yo no he visto el chat, pero hay 80 comentarios. Muchas gracias, Rafa. Excelente la exposición. Estoy recogiendo acá los últimos comentarios. Bueno, hubieron varias preguntas durante tu exposición, que ha estado muy interesante, y agradezco que también te acompañe tu equipo de investigación, porque muchas de esas preguntas fueron también discutidas y respondidas a lo largo de tu presentación.
Voy a mencionarte algunas de las consultas que llegaron tratando de agruparlas. Una consulta recurrente es si la configuración faunística que ustedes ven en Tahuatahua se puede extrapolar a otros valles o sectores con humedales en la zona central de Chile, Batuco, Lampa, El Yali, Quilpué quizás, y también, o la quinta región en general, y también cómo se relaciona la evidencia Tahuatahua que ustedes están empezando a describir con los otros sitios paleoindios o pleistocénicos tardíos que se conocen en Chile, como Monteverde, Quereo y las evidencias paleontológicas de Pilauco. Ya, a ver, de la primera pregunta, si tuviéramos un registro tan rico como Tahuatahua en otros sectores, por supuesto que podría responder esa pregunta, pero lo que alcanzamos, lo que logramos ver en todos estos años, en los 2 primeros años del proyecto, es que no encontramos ningún contexto que fuera parecido u homologable a San Vicente. Entonces, es una pregunta que yo no podría responder. O sea, teóricamente, si están a distancias más o menos cerca, los ensambles faunísticos deberían ser más o menos similares. Ahora, hacia la costa la cosa podría cambiar, la verdad, y hacia la costa las reconstrucciones ambientales son más escasas, la verdad, en la costa de la quinta región, y no sabría yo efectivamente, o no sería capaz de poder extrapolar si los ensambles faunísticos son efectivamente los mismos. O sea, lo que estamos viendo acá en general en Tahuatahua es que la mayoría de los animales que identificamos no se han extinto, la verdad. ¿Sí? De los 28 hay 4 extintos, quizás 5. Entonces, la mayoría de los animales que están identificados están presentes de una u otra manera en distintos puntos de la región central de Chile. Lo que pasa es que no están al mismo tiempo todos en un mismo espacio. ¿Sí? Algunos roedores, por ejemplo, la destrucción del hábitat antrópico ha hecho que se retraigan su distribución, la reducción de los humedales ha hecho que algunos patos ya no estén donde estaban antes. Entonces, lo que estamos viendo nosotros, al ser una cosa promediada, porque la ocupación de Tahuatahua es puntual en el espacio, Tahuatahua 1, que es donde viene toda esta fauna que hemos analizado, es puntual la ocupación, pero los cazadores se fueron, o antes que llegaran, también estaban depositándose huesos de animales ahí, huesos que muertos naturalmente. Entonces, lo que estamos viendo es un promedio, y por eso ese ensamble que nosotros vemos es tan particular, porque tiene justamente una mezcla de quizás de un momento más cálido, mezclado con momentos que son más fríos. Entonces, en un espacio de la actualidad, esa fauna no está junta porque justamente responde a eso, a que nosotros estamos viendo un depósito que es finalmente un promedio de un par de miles de años. Y respecto a cómo relacionar los sitios Tahuatahua con los restos de los sitios tempranos, en realidad lo que pasa en Chile Central, no me rayen la... No fui. Lo que pasa es que hay sitios que tienen demasiada diferencia cronológica en realidad. Nosotros estamos aquí hablando de sitios que tienen 12.600 años, 11.700 años, y hacia el sur hay sitios que tienen 14.000 años, que tienen 15.000 años. Entonces, hacer comparaciones en lugares distanciados 1.000 kilómetros y con 2.000, 3.000 años de antigüedad es súper arriesgado, la verdad. ¿Sí? Uno le gustaría como asumir que son las mismas o varias personas que están relacionadas de alguna manera, pero en realidad uno a veces tiende a olvidar que estamos hablando realmente de periodos que son muy extensos y uno se olvida en el fondo cuando habla en arqueología. No, hay un margen de error de 200 años, pero 200 años es realmente mucho tiempo si uno lo piensa en escala humana. Entonces, hacer comparaciones, por ejemplo, entre Monteverde y Tahuatahua no hay nada mucho que decir, la verdad, solo que hay gonfoterios en un lugar y gonfoterios en el otro, pero esa es una información que realmente no es muy decidora. Además, Monteverde tiene la particularidad que hay una preservación de materiales que no están en Tahuatahua, ¿sí? Tahuatahua 2 es un sitio de caza, por ejemplo, también, y Monteverde es un campamento. Entonces, en realidad lo que debería esperar es justamente lo opuesto, que lo que está en Tahuatahua de caza no sea lo que está en Monteverde y viceversa. Pero aún así,
es difícil generar ese tipo de conexiones. Lo que sí están los indicadores, al menos en Tahuatahua 2, de la cola de pescado. ¿Sí? Que hay cola de pescado a la altura de los Vilos, hay cola de pescado en Patagonia, en el lado chileno, bueno, en Argentina está lleno, en Uruguay, en Brasil, bueno, en Ecuador, en todos lados. Entonces, ese podríamos, entre comillas, decir que es un horizonte cultural que es compartido por Tahuatahua 2. En Tahuatahua 1 no hay puntas de proyectil y a los 12.000 y tanto tampoco hay tanta unidad como estilística en términos de punta de proyectil. Así que en resumen, o para cerrar, es difícil conectar esas evidencias. César Méndez ha hecho las conexiones con los sitios que son más contemporáneos. Básicamente los sitios acá de San Vicente con los sitios de Los Vilos, ¿sí? Donde han hecho un trabajo sistemático, él junto, bueno, en un comienzo con Nolan Jackson, y sí ha definido como áreas de captación de recursos, la distribución de las materias primas, pero hasta ahí nomás. Ese ha sido hasta donde se ha llegado el nivel de relación. Es interesante ver que algunas preguntas se repiten, Rafael. Mucha gente está interesada, viendo el potencial que tiene Tahuatahua, de saber si el borde completo de la laguna puede tener evidencias similares, si se busca más al sur, en la región del Maule, en Santa Amelia, cerca de la comuna de Pichidegua, unos 20 kilómetros al oeste, Santa menciona Amelia, gente. los túmulos. Claro, si en el fondo esto que tú estás viendo se puede extender, eh, y también preguntas sobre el modo de vida. Otro grupo de preguntas señala si hubo prácticas de pesca de estos grupos cazadores-recolectores, fue importante la pesca o no, y también si además de los instrumentos que tú nos mostraste, líticos, hay otro tipo de artefactos en las últimas excavaciones que ustedes hicieron. Bueno, la laguna es gigante, ¿sí? Y como les decía antes, nosotros tuvimos la suerte de que este caballero, bueno, fue un desastre ecológico evidentemente hacia la laguna. La descripción de Claudio Gay es preciosa, como dice la cantidad de aves y bueno, los chivines, que en fin. Pero nos hizo un poco la pega porque hizo una excavación que en realidad ningún arqueólogo, ningún paleontólogo podría hacer, que es hacer un socavón de no sé cuánto, 1 kilómetro de largo, que a la altura del desagüe tiene 10 metros de profundidad y 10 metros de ancho. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de que ahí teníamos un poco de la pega hecha, porque podíamos mirar los perfiles y porque ya habían salido los huesos. Pero pueden haber otros lugares iguales en otras rinconadas de la laguna, pero de las que nadie nunca ha hecho un hoyo tan profundo o este nivel de intervención como para poder saber qué es lo que hay. ¿Sí? Como les comentaba, la gente de la Fundación Añañuca tiene una relación muy estrecha con la comunidad y justamente hay datos de que hay faunas, huesos grandes en otros puntos de la laguna. ¿Sí? Ahora, ese cuento es para más adelante, evidentemente, pero puede dar fe de que no solo en este puntito, en esta esquinita específica de la laguna esté este material, sino que eventualmente podríamos encontrar otros lugares parecidos en otros bordes de la laguna. Hay mucha pega. Al borde de la laguna también están los cementerios de túmulos, como yo les comentaba, que es una forma muy particular de enterrar a los individuos, y son sitios que tienen 8.000 años de ocupación ininterrumpida. O sea, la gente viajaba a enterrarse en general a la región de O'Higgins y un poco hacia la región del Maule. En Chile, en la región metropolitana, no hay túmulos, ni un cementerio de túmulos. Entonces, esos túmulos, como señalaba ahí alguna persona, por ejemplo los de Amelia, Santa Amelia, están también asociados a humedales. Muchos de ellos, de hecho, están sobre los humedales. Así que sí, pues hay un potencial ahí, pero realmente descuadrado. Y como les comentaba yo, estamos recién comenzando a procesar y a dimensionar
ese potencial. Como les decía, aquí tenemos un poco la pega hecha, está la comunidad que está dispuesta a ayudarnos, a entregarnos logística, a entregarnos información, y esas confianzas y todo eso hay que ir construyéndolas de a poco en esos otros lugares también. Aquí está el museo, donde nosotros en el futuro esperamos también dejar los materiales, porque están haciendo los trámites ante el Consejo de Monumentos para que se transforme en un depósito oficial, entre comillas. Entonces en algún momento los materiales ya no van a tener que ir al museo, sino que se van a quedar en la comunidad. Entonces, nada, es un trabajo bien a largo plazo, pero que eventualmente puede replicarse en otros lados, y sería lo ideal que se replicara en otros, no solo en la laguna, sino que en otros humedales o en otras lagunas parecidas. Al menos en Chile Central, o sea, en la región metropolitana pareciera que no, pero a lo mejor más hacia el sur, puede que hayan otras lagunas así. Y respecto de la pesca, uno de los dos grupos taxonómicos que no tenía huellas de corte seguras son los peces, ¿sí? Pero es el grupo el segundo grupo el segundo grupo más representado dentro de la fauna de Tahuatahua 1. Así que, ahora, si yo me como una trucha, a lo mejor no la faeno tanto y quizás no queden las marcas, pero yo creería, sin tener obviamente la evidencia, es que la pesca tiene que haber sido importante. O sea, tenemos certeza que cazaban patos, que cazaban gualas, ¿sí? Que cazaban ranas. Entonces, el hecho de que no hayan marcas, bueno, no nos asegura 100%, pero estando en un ambiente lacustre, viendo ahí cómo saltan las truchitas, yo creería que también las pudieron haber capturado. Ahora, y la otra pregunta respecto a si hay otros instrumentos, no hay más instrumentos, solo son líticos y escasos artefactos óseos, porque toda la industria de madera no se preserva. Hay todo, o sea, suponemos que tuvo que haber toda una tecnología en madera, por ejemplo, para hacer los astiles, que son los palitos que van adosados al dardo, tienen que estar hechos en madera, no pueden estar hechos en piedra. Y seguramente si cazaban patos, a lo mejor no cazaban con una punta de proyectil gigante, sino que a lo mejor cazaban con redes, ¿sí? En Patagonia los cormoranes los cazaban con un garrote, en los grupos obviamente históricos. Entonces hay muchas cosas de las que lamentablemente no sabemos, pero podríamos llegar a suponer, la verdad. ¿Sí? No, es lo que el registro arqueológico nos limita, es, al menos en este lugar, si hay condiciones especiales de preservación, como en Monteverde, hay una industria en la madera que es increíble, cuando hay yesqueros, hay una pila de cosas. Pero acá, lamentablemente, tenemos solo los instrumentos de hueso, los que están hechos en defensa de Confoterio, y los instrumentos líticos. El resto hay que extrapolarlo un poco sobre las huellas de uso, sobre cómo se mangan, en fin, ese tipo de cosas. Ok, hay un último grupo de preguntas. Una de ellas tiene un aire medio polémico, es interesante igual que tú la puedas responder, Rafa. Y vuelvo a agradecer a tu equipo que ha estado también respondiendo preguntas por el chat, de las numerosas que han habido. Una de las preguntas gira en torno a si la formación de la laguna fue influenciada por actividad volcánica, y eso implicaría la cercanía o el hallazgo de obsidiana en el sitio. Y si saben ustedes algo más de la procedencia de las obsidianas que allí aparecen. Y por último, también en esta esfera más volcánica, o de los grandes desastres que hubieron naturales provocados por meteoritos o las glaciaciones, la evidencia del meteorito de Pilauco pudo afectar en la zona de Tahuatahua o Chile Central a la megafauna. Ya, mira, de la obsidiana en realidad hay evidencia de actividad volcánica efectivamente en la base del depósito de Tahuatahua, de la formación de la laguna Tahuatahua, pero esas son cenizas, en el fondo. Son cenizas que la pluma trajo de una explosión que ocurrió en el Cajón del Maipo. Entonces,
esa ceniza no trajo en el fondo nódulos de obsidiana o alguna, o sea, hay trazas cuando se hacen los estudios, de hecho, para reconocer la procedencia se hacen estudios de elementos traza y bueno, hay micro fragmentos de obsidiana que son los que pueden volar, pero la cuenca de Tahuatahua está en la cordillera de la costa, ¿sí? Que es una cordillera mucho más vieja y que por tanto su actividad volcánica fue hace, no sé, ahí alguien, ayúdenme los geólogos, millones de años en el fondo. No es una cordillera que esté activa en el fondo como para generar vulcanismo y que a su vez genere obsidiana, ¿sí? Y respecto de la procedencia, bueno, también quedamos pillos con el tema del COVID porque queríamos mandar a hacer análisis de difracción las muestras de obsidiana para compararlas con las fuentes que están conocidas en la actualidad, que hay fuentes que están lejos, en general todas las fuentes están lejos. Hay una fuente en las cargas que se llama, que después hay una fuente que está en la séptima región, después hay una fuente que están a la altura de Chile, del Cajón del Maipo, pero en línea recta hacia la cordillera, el Tinguiririca, en el Cachapoal, no hay reconocidas fuentes de obsidiana, y bueno, del lado argentino, pero cerca en línea recta no hay, entonces tenía una diapo, pero no la puse, respecto a dónde estaba la fuente más cercana, que creo que eran como 120 kilómetros lineales, pero en realidad había que meterse a la cordillera, ¿sí? Y bueno, César Méndez hizo una prospección para evaluar el potencial lítico del sector y bueno, no encontró obsidiana, la verdad. No encontró ni obsidiana ni tampoco cristal de roca, que es con la que están hechas las puntas cola de pescado, y ahí ese es otro lugar desconocido de su procedencia, ¿no? Y bueno, lo del meteorito no hay ninguna evidencia estratigráfica de que haya habido algún impacto extraterrestre en realidad. ¿Sí? Tienen que concurrir varias situaciones particulares, químicas y sedimentológicas como para poder sugerir eso, y eso no está no está registrado en la estratigrafía de San Vicente, de Tahuatahua. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Bueno, a nombre de todos los asistentes, quiero darte las gracias nuevamente y pedirte para que puedas ver a la gente y podamos aplaudir tu presentación. Si puedes dejar de compartir la pantalla, así Ya. todos pueden activar sus videos y brindarte un aplauso y sus audios también, los pueden activar también. ¡Hola, papi! Y un aplauso para ti, Rafa. Felicitaciones, Rafa. Bravo. Muchas gracias a todos, Muchas chiquillos. gracias, muchas gracias. Súper entretenido. Aprendí muchísimo. Gracias. No, sí, aprendimos harto. A seguir trabajando nomás, fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Que se vaya el bicho nomás. Fantástico. Muchas gracias. Bueno, este momento es especial igual, Rafa, porque claro, estamos a una distancia considerable. No me decidió porque el hospedador lo detuvo. ¿Por qué me detuvo? Bueno, vuelvo a comentar que estamos muy agradecidos de estar juntos nuevamente y poder generar con estas charlas, este ciclo de charlas de arqueología desde el sur que organizamos desde la Universidad Austral de Chile, convocar a distintos públicos, intereses, estudiantes, colegas también que practican arqueología, pero también a una audiencia mucho mayor, de la cual a veces nuestros congresos y nuestras reuniones están distanciados. También quiero extenderle a todos una cordial invitación para el próximo viernes, para que puedan participar de la charla de Simón Sierra Alta, que nos va a hablar también de los primeros habitantes de Chiloé y las islas del sur, que sigue un poco en la línea de lo que ya trabajó y nos expuso hoy día Rafael. Y bueno, darles las gracias a todos y pedirles obviamente que, como hicimos las semanas anteriores, nos podamos tomar una foto, así que los que quieran activar sus videos puedan
estar en nuestros archivos digitales que sabemos en el futuro van a servir también con distintos propósitos de divulgar lo que hacemos en arqueología, que tanta felicidad nos trae. Así que si pueden activar sus videos para que Mariana pueda tomar una foto e inmortalizar este momento. Bien, creo que tenemos la foto y bueno, que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana en las latitudes donde se encuentren y los dejamos invitados para el próximo viernes a la misma hora. Les mandamos un gran saludo desde el sur y gracias por venir. Rafa, si quieres despedirte, tienes que activar tu audio. Sí. Bueno, nada, muchas gracias, es bien emocionante. Sí. Realmente bien emocionante ver a toda la gente, la magia de la televisión. Y nada, bueno, muchas gracias a todos por la paciencia. Y bueno, sigamos a la próxima semana con las charlas, porque hay mucho interés, la verdad. Y es bien lindo que a pesar de todo podamos estar reunidos hablando de arqueología. Así que eso pues. Bueno, como decía el gran Donald Jackson, que viva la arqueología. Exactamente. Nos vemos. Chao a todos. Chao. Gracias. Chao, chiquillos. Los quiero mucho a todos. Chao. Buen fin de semana. Gracias. Se fue Pepe. Que se están desconectando, ¿viste? ¿Por qué? Porque se acabó. Que ya terminó.